que la parte que está constituida del tejido óseo. Como cualquier tejido, esto también tiene una célula, tiene un tejido de sostén, ¿no? Y tiene cierto tipo de alteraciones que puedan dar origen a eso y funcionabilidad de cada célula. Acá la funcionalidad de células ya está mucho más especificada, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que el tejido óseo se inicia después de una formación a nivel de la quinta semana, ¿no? Y entonces ahí tenemos todo el modelito óseo. Este modelito óseo a partir de la octava semana se comienza ya su osificación ósea, endocondral e intramembranosa. Y en esto pues ahí donde se van a diferenciar ya todo este modelito con un inicio de tejido cartilaginoso, se comienza la diferenciación. En su diferenciación final, este tejido óseo, vamos a encontrar nosotros una serie de huesitos, huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares, huesos hexagonales, y cada uno tiene una determinada función. Curiosamente, todos estos huesos están pues protegidos por una capa que es una capa superficial, ¿no? Y una capa profunda. La capa superficial es el periósteo, y este periósteo tiene dos capas alares, una capa externa y una capa interna. En la capa externa es donde figuran todos los vasos sanguíneos, todos los capilares sanguíneos, todos los elementos nutricios que van a ir directamente al tejido óseo en sí. Y otra capa interna, ¿no? Y en esta capa interna se caracteriza porque aquí va a estar constituido por las células totipotenciales o las células madre. Estas células madre que denominadas son las células osteoprotegerinas, ¿no? Entonces a partir de esta célula osteoprotegerina se caracteriza ¿por qué? Porque va a dar origen a las células del tejido óseo. ¿Y cuáles estas células? Tenemos los osteoblastos, ¿no? Los osteoblastos son células, ¿no? Que van a tener su origen en las células madres o las células osteoprotegerinas, y que esto va a estar en la capa interna del periósteo. ¿Cuál es la función aquí de esta? No le voy a hablar de las características histológicas, no simplemente de su actividad y qué rol cumplen estos osteoblastos, ¿no? Estas células osteoblastos pueden función o a qué se encarga de sintetizar todo lo que es el material osteoide, ¿no? El material osteoide que va a constituir en sí toda la formación del hueso. El material osteoide, entonces eso es lo que va a encargar. Esta célula, conforme se va formando el hueso, entonces este material osteoide va a ser sintetizado y generalmente es colágeno tipo 1. Este colágeno tipo 1 es el que se va a formar el hueso, y esto se dispone en forma lamelar o en forma lineal, digamos así, o paralela. Digamos que esta es una fila de colágeno, acá hay otro y acá hay otro, así se pone el colágeno, y entre colágeno y colágeno hay lo que se denomina la línea de cemento. Esto va a dar lugar que este colágeno, conforme se va produciendo y se va produciendo de forma lamelar, entonces esto viene un tipo ya la osificación ósea. Entonces este colágeno se va osificando mediante el calcio, el fósforo y mediante otros componentes minerales. Entonces esto cuando se ha osificado, el hueso, entonces estas células osteoblásticas quedan atrapadas dentro de toda esta matriz, quedan atrapadas dentro del mismo material, ¿no? De osteoblástico que ha sido formado por ellos mismos, que ahora está endurecido. Y como está endurecido ya quedan atrapados, y entonces estas osteoblastos se vuelven más pequeños, tienen unas prolongaciones citoplasmáticas y se convierten en lo que es los osteocitos, ¿no? Y estos osteocitos son los que van en realidad su función fundamental de los osteocitos todavía no se conoce, pero sí dicen que intervienen en la síntesis de calcio y de fósforo, ¿no? Se interviene en eso. Bien, entonces estos osteocitos no vienen a ser sino un colágeno, un osteoblasto maduro inactivo. Eso es lo que es el osteocito. Luego la otra célula que tenemos son los osteoclastos. Estos osteoclastos no tienen origen en estas células osteoprogenitoras o en la matriz ósea, no tienen su origen ahí, sino tienen su origen en la médula ósea. Y estos osteoclastos van a corresponder a todo lo que es la célula fagocítica mononuclear, porque esa es su función es fagocitaria,
y ahí se va a dar origen. Entonces la médula original se va a medir en un primer momento a nivel de los monocitos. Estos monocitos son los que van a dar origen a estas células osteoplásticas, que son células multinucleadas. ¿Esta cuál es la función? La función de la célula es la de fagocitosis y también va a intervenir en el proceso de la remodelación ósea. Y esta remodelación ósea se va a llevar a cabo una vez que el crecimiento, una vez que nace un nuevo ser, cuando se cierra la línea de crecimiento en la metáfisis, entonces ahí comienza recién la cantidad, recién la renovación ósea que se da en todo el organismo, en toda la persona, y esto pues, su función de ella pues es en la fase lítica, ¿no? Y luego entra la fase osteoblástica que va a tener posición de hueso, creación. Ahí tiene su función. Entonces ya tenemos con eso por lo menos todas estas características histológicas muy someras en los osteoblastos. No se olviden que siempre que ustedes vean cuando vean un hueso, ¿no? Entonces siempre se va a caracterizar porque estos osteoblastos se van a poner siempre al borde de los huesitos, ¿no? Ahí estos pequeñitos son los osteocitos. Muy bien, entonces tenemos esos, y entonces ahora ya podemos decir que la matriz ósea entonces está formada por un componente orgánico que se llama osteoide, la matriz osteoide. Y esta matriz osteoide es sintetizada ¿por qué? Sintetizada por los osteoblastos. Y esto corresponde pues, al 35% y otro componente mineral que corresponde al 65%. El matriz osteoide está constituido generalmente por colágeno tipo 1, ¿no? Y en menor cantidad otras proteínas dentro de ella, los glucosaminoglucanos y otras muchas proteínas más que están constituidas. Además de eso, cuando esto se da, este colágeno tipo 1 comienza a mineralizarse, porque en un principio este colágeno solamente es responsable de las propiedades de la fibra, proporciona flexibilidad y resistencia a la tensión. ¿No es cierto? Este colágeno es muy flexible. Cuando se comienza la matriz osteoide a formar, el hueso no es duro, entonces el hueso no es compacto todavía, es muy flexible, es muy duro. Entonces recién entra a tallar, después en la mineralización ósea comienza a ver, además del calcio, tenemos la osteopontina, ¿no? Que esta es exclusiva del hueso y es producida por los osteoblastos y participa en la formación de la mineralización ósea. Es esto que le va a dar entonces, aquí la rigidez, dureza y resistencia a la compresión. Es lo que muchas veces se compara al hueso con un hierro, con un acero, ¿no? Solamente que es más flexible nada más. Muy bien, entonces la sal mineral entonces sabemos que el 65% y que la rigidez, resistencia a la compresión. El componente inorgánico de la matriz ósea mineralizada está constituido en su mayor parte por fosfato cálcico en forma de la hidroxiapatita. Esto es lo que le da esta dureza, ¿no? Y que actúa, además de eso, actúa como depósito de calcio en un 99% y fósforo en un 85%. Entonces ahí ya tenemos, ¿por qué es tan duro? ¿Por qué es tan duro este hueso? Y cómo está constituido, además de las funciones que puedan adquirir cada uno de ellos. Cuando hablamos de patología, hablamos de patología tumoral, patología no tumoral, y dentro de esta patología no tumoral tenemos que ver a veces una patología que se da desde el punto de vista genético o alteraciones o malformaciones, displasias o malformaciones que puedan traer consigo una serie de alteraciones. Conocido muchas veces de esto, nosotros hemos sido testigos, hemos visto también a estos pacientes a veces en forma cuando caminamos por las calles o en algunas entidades. Así tenemos cuando hablamos también de la displasia ósea, esta displasia ósea entiéndase acá que son alteraciones o alteraciones genéticas y que esto no está relacionado con los cambios de repente celulares, como se puede también tratar en otro tipo de patología. Ejemplo, hablamos de una displasia celular que lo correlacionamos con cambios celulares atípicos y o con lesiones precancerosas. No, acá esta displasia son alteraciones genéticas que pueden provocar una serie de malformaciones y también muchas de ellas están sí ligadas pero a cambios genéticos, ¿no? Y dentro de todos estos trastornos
reemplazar a dactilia, porque una dactilia cuando ya a veces sin dactilia de dedo. Entonces los bebés o las personas nacen a veces sin dedos, solamente con un unioncito nada más. Polidactilia, muchas veces esta polidactilia se puede dar en el número de los dedos, ¿no? A veces generalmente son 6 dedos en cada mano, a veces 6 dedos en cada pie. Es una formación también que se va a dar. La aracnodactilia es cuando los dedos son largos, no son largos y curvados. Entonces a veces se le llama como la mano del pianista, que son los aracnodactilia, ¿no? La macrodactilia son dedos grandes, ustedes pueden ver, a veces son dedos fenómenos, que dentro de todo eso puede haber el desarrollo más de lo normal de alguna de ellas. La amelia miren ustedes, la amelia es la falta, pues, puede ser del miembro superior, puede ser del miembro superior, o puede ser de ambos también, ¿no? Tanto superior como inferior. Y eso muchas veces uno lo ve constantemente. Y la sindactilia, entonces también a la ectrodactilia, no solamente son las polidactilias, sino también el número reducido de dedos, a veces 4, a veces 3 dedos. La sindactilia cuando están uniditos, los dedos algunas veces nacen y los dedos están unidos, y cuando uno abre los dedos tiene como una membranita ahí que une dedo a dedo. Esto lo único que es una falta durante la gestación o la eliminación de nuestros tejidos que ya cumplieron su función y que tienen que desaparecer, sin embargo permanecen en la vida postnatal. El tratamiento como en este caso quirúrgico para ello. Además de eso, si hay otro tipo de alteraciones displásicas que también están en relación, que son las alteraciones que se van a dar a veces en el pre o postnatal. Y dentro de estas alteraciones genéticas que vamos a encontrar, tenemos la acondroplasia, la osteopetrosis y la osteogénesis imperfecta. La acondroplasia no viene a ser sino también es la causa más frecuente de enanismo, ¿no? Es la causa más frecuente de enanismo. Esta acondroplasia puede ser autosómica dominante y autosómica recesiva. Entiéndase cuando es autosómica dominante, que es una malformación congénita que puede ser llevadera por la vida. Uno puede vivir con ese tipo de patología. Las malformaciones que se presentan autosómica recesiva es incompatible con la vida. Entonces de ahí es un concepto ya que puede. Generalmente son autosómicos dominantes. Y aquí esto también se da porque hay alteración del brazo corto del cromosoma 4 y que esta causa pues una mutación de ganancia de función de los receptores FG3, ¿no? Y que inhibe el crecimiento endocondral. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que cuando esto se da, le habían dicho a ustedes que a las 5 semanas, ¿no? Toda la formación ósea, o no es ósea, primero cartilaginosa, ya está el modelo esquelético, ya está formado para la aprobación por la madre naturaleza. Entonces la madre dice, bueno, sí, está bien, proceda. Viene la osificación que comienza a partir de la 8ª semana. Entonces cuando tienes la osificación, hay dos tipos de osificación. Una osificación intramembranosa y otra osificación endocondral. La osificación endocondral se da a nivel de los huesos largos, ahí van a crecer en los huesos, ¿no? Y la osificación intramembranosa es que en los huesos planos, que van a crecer más en anchura, en amplitud, ahí se van a crecer. Entonces aquí ¿y qué cosa es lo que sucede? Entonces sucede que aquí, entonces la osificación intramembranosa está conservada y la endocondral está alterada. ¿Y esto por qué se da? Porque está causada por una mutación puntual del gen que codifica el factor de crecimiento fibroláctico situado en el brazo corto del cromosoma 4. Ahí está puntualmente. ¿Y esto qué quiere decir? Que de repente comienza ahí en la metástasis de los huesos de la zona de crecimiento. Entonces ahí es donde hay una alteración en la cual falta este cartílago, porque ahí se van produciendo los cartílagos, y este cartílago conforme se va produciendo, se va osificando y entonces se va alargando y los miembros comienzan a crecer, ¿no? Entonces ahí está la falla y es donde se produce esto. Y esto da lugar pues a que tengamos una persona con extremidades cortas, a veces con tronco normal, pero para la talla comienzan a acomodarse de la mejor manera, produciendo cierto tipo de alteraciones a nivel de la columna. Puede ser una lordosis lumbar, también puede haber macrocefalia, también puede haber
nariz sencilla de montar, etc. Entonces son alteraciones que se van a dar. Pero eso no quita, estos generalmente le había dicho que estas son compatibles con la vida. ¿Y cuándo son compatibles con la vida? Porque son heterocigotos. Los heterocigotos no hay problema, los homocigóticos son recesivos y ellos no viven, ¿no? Ellos generalmente mueren. Entonces estos heterocigotos tienen una longevidad normal, un desarrollo mental y desarrollo sexual normal también. Entonces viven tanto como cualquier persona y tienen la capacidad intelectual tanto o mejor que cualquier persona. Hemos visto una serie de personajes de esto, ¿no? En la televisión o en los cines, y todos ellos, pues algunos, muchos de ellos, de repente bastante exitosos, y otros, bueno, hay de todos en esta vida, pero sí destacan, y todos ellos se han caracterizado por tener un alto nivel intelectual también. Entonces, en esto no hay problema, por eso estos homocigóticos pueden tener una longevidad normal igual que cualquier persona. Muy bien. Otra patología tenemos la osteopetrosis, o la osteopetrosis también, o enfermedad de los huesos de mármol. Es una enfermedad hereditaria caracterizada por un aumento de la densidad del hueso. Esta densidad del hueso es tanto, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa acá? Que estos huesos pues fueron muy aparentemente lo vemos nosotros como si fuese un hueso bastante grueso, pero no es eso, parece ser cierto. Estos se fueron como si fuesen una tiza esa blanca que se utilizaba para las pizarras, esa verde o negra, igualito que, o sea, aquí hay una recurrencia o frecuencia muy fácil, fractura muy fácilmente. Entonces, aquí esto ¿por qué se da? Porque hay una insuficiencia en la resorción ósea, y esta hay una esclerosis ósea simétrica, entonces simétrica y difusa del cartílago clasificado del hueso principal. ¿Qué cosa es lo que produce acá? Cuando esto, otra vez nos volvemos nosotros entonces otra vez al modelito óseo y a la orden de la osificación. Cuando se da esta osificación, entonces tiene que haber también órdenes y sustancias que van a intervenir aquí. Entonces, ¿cuál es la función? Había dicho los osteoblastos. La función de los osteoblastos es la de fagocitar. Entonces, al fagocitar, ellos se van a dedicar, estas celulitas, a dar todo el modelito, todo el hueso reticular, todo el hueso sobrante, se tiene que fagocitar, ¿no? Pero acá también hay otra sustancia que son los condroblastos. Y estos condroblastos, ¿cuál es su función de esto? Es darle, fagocitar también todas las estructuras internas del hueso. Y entonces va a formar todo lo que es la cavidad medular para adaptar ahí y darle alojamiento a qué? Darle alojamiento a la médula ósea, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estos condroblastos? Estos condroblastos no van a funcionar, por un lado, y estos osteoclastos tampoco van a funcionar para la medida externa. Entonces, vamos a tener que, mucho en estos pacientes, ¿qué es lo que va a pasar? No hay espacio medular. No hay espacio para que todo este material, toda esta componente médula ósea pueda tomar su lugar. Y por otro lado, la superficie externa, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo, a veces llega el albañil a la casa para levantar una pared, cuando pone un ladrillo y pone otro ladrillo, siempre sobresale una serie de cemento, ¿no?, por fuera de esa puesta de ladrillo. Entonces queda un poco irregular, a veces queda, caramba, hasta la linealidad falta. ¿Qué cosa es lo que hace luego este albañil? Trae otras sustancias y comienza a pulirla o comienza a darle el acabado. Ese acabado luego lo vemos, qué bonita la pared, está bien derechita, está muy bien. Ese acabado lo tienen que hacer los osteoclastos. Pero como los osteoclastos no funcionan, entonces todo eso que fue deforme, obstruido en la parte medular y deformado en la parte externa. Y esta deformidad en la parte externa, imagínense usted en los huesos del cráneo, en la base del cráneo, en los huesos del tronco encefálico, en la cavidad donde tiene que entrar todo el raquis, toda la columna vertebral, entonces pues ya se imagina lo que puede presentar.
Y esto pues produce pues una serie de alteraciones. Bueno, este es el crecimiento que se da, una esclerosis ósea, un marcado procesamiento de la corteza, pero muy frágil, muy frágil. Esto produce unas fracturas bastante frecuentes. Muy bien, entonces tenemos aquí otros tipos. ¿Cómo se clasifica esto? Entonces, la osteopetrosis maligna es una de las clasificaciones y esta es autosómica recesiva, ¿no? Entonces ya sabemos, autosómica recesiva quiere decir compatible con la vida. Y esto se va, entonces acá hay un aumento difuso de la densidad ósea. Aquí, miren ustedes, la sustitución de la médula ósea por el hueso. Entonces, no hay médula ósea. ¿Dónde se va a alojar esa médula ósea? No tiene lugar. Una serie de patologías ya con eso, ¿no? Tercera patología, que esto pues aumento difuso de la densidad ósea, que ocasiona anemia tipo leucoencefaloplática y comienza para tratar de que haya componente hematológico, entonces la hematopoiesis extramedular a nivel del hígado, a nivel del vaso, pero es insuficiente para la sobrevivencia del nuevo ser. Pero no tan solo eso. Imagínense usted el encéfalo, ¿cómo se va a colocar si no están todas las bases adecuadas para dar alojamiento a este tejido nervioso central? Igualmente que en el tronco encefálico y en la columna vertebral. Y eso trae consigo una serie de alteraciones, ¿no? Una serie de alteraciones hidrocefalia, alteraciones del sistema nervioso central y muerte por infección o disfunción neurológica severa. Eso es la conclusión de esta osteopetrosis maligna. La osteopetrosis en su fase intermedia, entonces es una fase intermedia que se hereda en forma heterogénea. Es de menor gravedad, pero presenta síntomas significativos, presenta ligera anemia y a veces también fracturas recurrentes. Puede ser causada por diferentes mutaciones genéticas que afectan la función de los osteoclastos. Las fracturas se pueden dar en los huesos densos, pero son frágiles. Entonces aquí también la médula ósea se deteriora, pero la producción, aquí entonces en este intermedio, toda la cavidad de la médula ósea no está ocupada en su totalidad. Entonces puede con mucho cuidado sobrevivir a esta lesión, ¿no? Bien, y la benigna, bueno, esta es autosómica dominante, entonces es compatible con la vida. Y la anemia es menos severa, la manifestación neurológica son infrecuentes y se descubre muchas veces por cuestiones incidentales. De repente el niño se cae y de repente por él puede haber sufrido una fractura o una lesión o de repente una luxación o un esguince, entonces lo llevan a la clínica le toma una radiografía, el radiólogo se da cuenta que hay un engrosamiento anormal de los huesos. Ahí viene el estudio y el estudio demuestra pues que tiene una osteopetrosis, pero una osteopetrosis para el desarrollo del bebé sin mayores manifestaciones clínicas. Entonces eso fue descubierto simplemente, ¿no?, en forma incidental, pero ya entra allá todas las características genéticas que tienen que ser estudiadas en este paciente. Muy bien. La otra patología también, que esta es la osteogénesis imperfecta, o llamada también enfermedad de los huesos cristal o hueso quebradizo. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Que ya tenemos una alteración entonces que hemos tenido por actividad o inacción o alteración de los osteoclastos. Y esto también, la osteogénesis imperfecta, porque es un trastorno de origen genético del tejido conectivo, caracterizado principalmente por fractura cuya causa está determinada por la producción insuficiente y de mala calidad del colágeno. ¿Quién produce el colágeno? El osteoblasto. ¿No? El osteoblasto produce el colágeno, ¿no? Y acá pues, ¿y por qué? ¿Qué es lo que pasa a esto? Que aquí es causada por una mutación de los genes que codifican la síntesis, ¿no?, de la cadena alfa 1, alfa 2, ¿no?, del colágeno tipo 1 y de los procolágenos. Entonces, esta producción de estos osteoblastos no van a producir. Su producción es baja y mucho de mala calidad. Entonces, cuando esta producción es baja, lo único que tiene que hacer este hueso es utilizar lo bueno, pero lo malo se desecha. Lo malo son las células natural killer, quien se encarga pues de la destrucción de todo este colágeno malo.
Esa producción de colágeno que hay insuficiente hace pues que la consistencia de estos huesos no sea la requerida. Y esto pues por eso que quedan unos huesitos muy débiles, unos huesitos caramba muy frágiles y fácilmente fracturables. Pero también esto también produce pues, ¿qué cosa? Produce este colágeno tipo 1, también puede provocar pues donde hay colágeno tipo 1, ¿dónde encontramos esto? La esclera. Entonces también hay una deficiencia de colágeno tipo 1 y eso hace que todo esto sea transparente y que tome cierta coloración azulada. Donde más hay colágeno tipo 1 a nivel dental, entonces se puede producir también una alteración, una dentinogénesis imperfecta o déficit auditivo que puede haber. Entonces, cuando hay este tipo de colágeno, hay este tipo de alteraciones que se van a manifestar en forma diferente, ¿no? De acuerdo a esta presión. Esto tenemos tipo 1, 2, 3 y 4 estos colágenos, y tenemos el tipo 1, es leve, no deformante y es el más frecuente. Se presenta acá el 60% de todos estos osteogénesis imperfectas corresponde al del tipo leve. Las fracturas aparecen al inicio de la ambulación, la estatura es normal, no hay deformidades óseas y las escleróticas son azules. Como ven, es autosómica dominante. Entonces, generalmente se dice que al caminar los niños, o en el aprendizaje del caminar, se produce una serie de caídas. Y en una de esas caídas puede provocar a estos niños pues una fractura. Y cuando lo llevan allá, lo llevan al radiólogo, al médico, a emergencia, entonces se dan cuenta que este paciente produce o tiene alguna alteración con la formación de los huesos, son un poco delgados, y entonces esto pues está en una osteogénesis imperfecta. El médico se da cuenta, los papás estaban contentos, ojitos azules, pensaban que ella, pero no, la esclerótica que es azul, y la esclerótica está disminuida también, es su componente de este colágeno tipo 1, y eso hace que haya una mayor transparencia y se vuelva macroscópicamente una coloración azul. ¿Bien? Entonces, el paciente puede sobrevivir a esto. El tipo 2 o neonatal es lo más peligroso, es lo más grave, es autosómica recesiva, es incompatible con la niña. Y aquí sucede una serie de cosas, de repente esto se puede dar, muchas veces esto se detecta en los controles prenatales, algunas veces, en algunas pacientes no llevan estos controles, o de repente puede hacer que viva lejos de la ciudad, ¿no? Y entonces que no tenga esa facilidad para llevar un control prenatal. En otros países, cuando la persona va a un hospital y detecta que ya tiene gestación, le dice: señora, usted tiene que venir a tal fecha a su control. Y si no va, entonces la asistente social va a buscarla. La llama por teléfono 1, 2, 3 veces y la asistente social va a buscarla para que vaya a su control prenatal. Acá no sucede eso, todavía no estamos un poco muy atrasados en ese sistema de control prenatal, que es muy importante. Sin embargo, en estos casos, o de repente, y justamente esos control prenatal sirven para detectar estos tipos de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren ustedes acá, hay múltiples fracturas muy graves durante la gestación. ¿Y esto qué cosa? Generalmente cuando está gestando la paciente a partir de los quinto mes, ¿no? Cuarto, quinto mes, también comienza a haber normalmente una contractura, ¿no? Uterina. Normalmente se da eso. Entonces a veces se contrae, entonces basta esa contractura para que puedan producir estos tipos de lesiones a estos bebés. Estas fracturas, ¿por qué van a nacer entonces con deformidades óseas? Porque esta fractura comienza, a pesar de dejarse la señal de dolor, y entonces comienza también de repente a osificarse, pero no con la linealidad que eso corresponde, ¿no? Entonces, eso crece pues de forma diferente, en anguladas, etc. Y eso le da pues estas malformaciones óseas que van a crecer. El 80% muere durante la primera semana de vida, ¿no? Muchas veces por insuficiencia respiratoria. Y esto se da el caso, como dije en un inicio, puede hacer que la señora no llegue pues a un control, ¿no? Prenatal como debe ser, y de repente, o nunca ha ido al médico, de repente en última instancia se va a dar a luz porque ya tiene
las contracciones seguidas, y entonces comienza a ir a un centro hospitalario. Y se va a un centro hospitalario, le dice: usted no corresponde acá porque usted vive en tal distrito y esto no le corresponde acá. Pero ¿qué va a hacer? Dada la característica, dada la gravedad del caso, le toma una ecografía y ahí se detecta ya, ahí fácilmente es detectable este tipo de lesión. ¿Qué van a hacer? No pueden hacer SD por canal del parto normal porque esto pues le produce una serie de traumatismos ahí. Por cesárea, pero la cesárea también produce traumatismo. Por eso es que mucho mueren. Y estos mueren pues por insuficiencia respiratoria del músculo. Y el resto, muy rara vez que queden vivos o que viven durante el año. Muy bien. La de tipo 3 es severa no letal, en la cual aquí se encuentra en este grupo de pacientes que de repente puede ser autosómica recesiva o puede ser autosómica dominante, pero no en su totalidad, puede variar en un 75 y un 25%. La fractura que se va a dar en el primer año de vida o en la gestación, hay marcado el retardo en el crecimiento, cosa que no sucedía con el grupo 1, ¿no? Y también deformidades socioprogresivas, escleróticas azules al nacer, casi normales en la pubertad. Ese es el grado tipo 3 no letal. Y el tipo 4, aquí vamos a ver que también es autosómica dominante, entonces hay fracturas que se inician durante la gestación o el primer año, hay deformidades y el retraso del crecimiento son menos severos, ¿no? Entonces aquí se va a ver, entonces cada una tiene sus alteraciones y cada una tiene su característica fisiológica, cómo llegar a este diagnóstico. Muy bien. Enfermedades metabólicas son otro tipo de enfermedades. Tenemos la mucopolisacaridosis, la osteoporosis, raquitismo y osteomalacia, hiperparatiroidismo primario y la osteodistrofia renal. Otro grupo de patología ósea en la cual ya casi está muy relacionado, muchas de estas cosas ya las hemos visto en patología endocrina. Entonces aquí simplemente vamos a repetir alguna de estas características muy someramente nada más, ¿no? La mucopolisacaridosis es una enfermedad hereditaria causada por deficiencia en las enzimas que degradan el sulfato del dermatano, el parano y queretano. O sea, el dermatano sulfato, el paransulfato, el queratano sulfato. Esas son las enzimas que se van a degradar. Los mucopolisacáridos se acumulan dentro de los condrocitos y producen muerte por apoptosis celular. Y también en el espacio extracelular, donde causan efectos estructurales en el cartílago. Siempre va a haber algún tipo de alteración. Esta mucopolisacaridosis tiene varios tipos, no es uno solo, es varios tipos. Y esto se da la característica del dermatosulfato, del paransulfato. Cada uno tiene una característica distinta y cada uno tiene un nombre sindrómico también distinto para él. Cada tipo de mucopolisacaridosis está en relación con una deficiencia enzimática en particular. O sea, no es que la falta de una de estas enzimas o estas mucopolisacaridosis, cualquier falta de el queratano sulfato, por ejemplo, y que me dé lo que sea origen de todo este tipo de características. Cada una tiene su secuencia. Las personas afectadas tienen con frecuencia estatura baja, anomalías en la pared torácica y huesos mal formados. Bien, ahí tenemos, miren ustedes, una serie de alteraciones. Muchas veces la San Filipo o la Hunter o la Schell, entonces cada una tiene una alteración. El dermatosulfato y el paransulfato, el paransulfato, el queratansulfato. Entonces cada una de estas mucopolisacaridosis está dada por determinado tipo de proteínas que puedan afectar eso, ¿no? Y eso es lo que, y cada una también le da cierto tipo de características, esas son, ¿no? Algunas deformidades óseas, algunas enfermedades también cartilaginosas y también algunos rasgos un poco severos, ¿no? Y llamativos para la edad de esta ocasión. Muy bien. La osteoporosis, bueno, también la osteoporosis no viene a ser sino una disminución de la masa ósea por debajo de los valores normales para la edad y sexo de la persona, ¿no? Esta tiene un trastorno, muchas veces, cuando otra vez volvemos nuevamente al inicio de esta formación ósea, y esta formación ósea tiene entonces una metáfisis.
Esta metástasis se va a dar, este desarrollo óseo y crecimiento óseo se va a llevar a cabo hasta que se cierre esta zona de crecimiento. Y esta zona de crecimiento se va a cerrar a partir de los 18 años de edad. Se cierra a los 18 años de edad y hasta ahí llegamos. Quien se quedó aquí, y quien son altotes también lo son. Entonces ahí, y cosa curiosa, después de una vez que cerrada esta zona de crecimiento, entonces comienza recién otra etapa, y esta etapa es la renovación ósea. O sea, en este momento todos nosotros estamos de repente en una etapa de renovación ósea. También es así que se dice que la renovación ósea en el organismo o en el esqueleto, si quieren llamar así, se da aproximadamente en un 10% de toda nuestra masa ósea. Es un 10% que se va a dar esto. Y esta renovación ósea consiste en qué? Consiste en que estos huesitos, ¿no?, llegan a tallar aquí en la fase lítica, ¿no? Entonces comienzan los osteoclastos a comerse, comienza a tratar de lisar un fragmento óseo o una porción ósea. Esa porción ósea, sea cual sea la cantidad, ¿no?, una vez que ya ha sido esta, comienza a aparecer los osteoblastos y comienzan a reponer esa reabsorción ósea. Entonces, al reponer este osteoblasto, la cantidad de hueso reabsorbido, entonces generalmente tenemos eso. Generalmente, este remodelado óseo generalmente es un remodelado óseo seco, o sea, la cantidad de hueso reabsorbido es igual a la cantidad de hueso neoformado. Eso es cero, salvo alguna patología que pueda haber. ¿Y esto se da hasta cuándo? Se dice que se da hasta aproximadamente los 40 años de edad. A partir de esta edad, entonces el remodelado óseo comienza a ser negativo. O sea, la cantidad de hueso reabsorbido va a ser mayor que la cantidad de hueso neoformado. Entonces se va produciendo, y esto es mucho más rápido todavía, con algunas características físicas que se van a dar. Entonces, aquí comienza a perderse ya la masa ósea. Poco a poco se va perdiendo la masa ósea. De tal manera, y esto desgraciadamente se pierde más en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y se va perdiendo, y tenemos ahí entonces una disminución de depósito de la masa ósea, o también puede haber alguna patología que pueda dar un incremento de la reabsorción. Todo esto me va a llevar a un aumento de la fragilidad del esqueleto y a fracturas espontáneas a cualquier tipo de traumatismo. Muy bien, todo esto pues conlleva a que de repente, cuando se clasifica la osteoporosis, hay que hablar también de la osteopenia. Estamos hablando de osteoporosis, no de la osteopenia. La osteopenia también es una disminución de la masa ósea, pero tiene un cierto límite hasta menos 0.2 cuando esto ha sido clasificado pues, según la densitometría ósea. Cuando estamos más de menos 2 de disminución de la masa ósea, ya llegamos a una osteoporosis. Y esta puede ser pues primaria o secundaria. La primaria pues, puede ser la pomenopáusica o involutiva tipo 1 y la semi-involutiva tipo 2. Y la secundaria ocasionada por una serie de patologías que se puedan dar. En esta osteoporosis primaria, ¿no?, esta es la primaria, pomenopáusica y senil. En esta pues la secundaria pues una serie de trastornos, y que esta serie de trastornos y patologías que puede ayudar o de repente a llevarnos a una osteoporosis. El hiperparatiroidismo, el hipogonadismo, tumores policiales, la neoplasia, el mieloma múltiple, carcinomatosis, etc. Son múltiples patologías que están acompañadas y se asocian a este desgaste óseo. La de tipo 1, la pomenopáusica tipo 1, generalmente ustedes saben que esto se da en mujeres, y en mujeres pues entonces mientras estén con su vida sexual activa, entonces, o con su ciclo, menstrual activo, esto entonces siempre estos están protegidos por los estrógenos, y estos nos permiten, estos estrógenos también emiten una proteína que es la osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina tiene como finalidad o funcionalidad en que estos monocitos, cuando se van a activar y se van a convertir en osteoclasto, entonces dentro de su ligando, dentro de sus receptores, dentro de los receptores de activación, va a ser cubierto por esta osteoprotegerina.
inhibiendo o impidiendo que este monocito pueda transformarse pues en un osteoclasto. Eso es lo que va a favorecer a la señora. Pero ¿qué sucede? Llegan los 40, 42, 45 años donde los niveles de estrógeno bajan. Al bajar los niveles de estrógeno también baja la producción de esta proteína osteoprotegerina. Por lo tanto, entonces los monocitos que se van a activar y se van a transformar en osteoclastos ya no encuentran ningún tipo de barrera que impida esta activación y se comienza a activarse. Y también es así que se comienza a activar, pero muy apresuradamente. O sea, hay una mayor activación, mayor cantidad de osteoblastos. Si hay mayor cantidad de osteoblastos, ¿qué cosa hay? Mayor cantidad también de producción ósea. Y eso es lo que va ocasionando, por eso es que en las mujeres, ¿no? Menopáusicas, entonces hay una aceleración de esta reabsorción ósea, trayendo consigo a problemas de tipo osteopénico o osteoporótico. Y eso también hace, pues, entonces, que afecte a los huesos radiculares, y entonces esto puede ocasionar fracturas vertebrales, las extremidades distales, rayos, etc. Puede ocasionar entonces, la fragilidad ósea, y no es necesario que con esta fragilidad ósea que uno se caiga de una altura considerable, no. Basta un tropezón, basta que camine, se cayó ahí, o se va a sentar, se rebaló de la silla y se cae, y se producen todas estas patologías traumáticas óseas. Bien, la de tipo 1, o sea, la involutiva tipo 2, ahí ya es la osteoporosis senil. Eso sí se va a dar tanto en hombres como en mujeres y está relacionado con factores desconocidos, y esto también implica el proceso del envejecimiento. Hay pérdida proporcional de hueso trabecular y cortical, y esto da lugar también a fracturas, igual que se mencionaba a nivel de vértebra, ¿no? Entonces, la morfología es un adelgazamiento de las clavículas corticales más porosas y más adelgazadas. Eso es lo que hace, pues, muchas veces que esto sea, pues, mucho más frágil, ¿no? Desde el punto de vista de patología, nosotros no podemos a veces diagnosticarlo, no podemos decir si este es una osteoporosis o si esto es una osteopenia, ¿no? Entonces es más fácil, y esto el diagnóstico generalmente está en relación con la densitometría ósea. Y de acuerdo a los cálculos que haga el radiólogo o el densitometrista, eso es lo que va a valer y eso es lo que le va prácticamente a diagnosticar si está en una osteopenia o está en una osteoporosis. El raquitismo y la osteomalacia es un desorden óseo debido a la insuficiencia de la mineralización del osteómero. ¿A causa de qué? A causa de la vitamina D, ¿no? Entonces, son razones simplemente calcio o fósforo en la dieta, o por problema de absorción de estos nutrientes en el cuerpo. O sea, nosotros podemos tener la cantidad de calcio suficientemente en el organismo. Tenemos bastante leche, bastante calcio, mucha vitamina, pero no tenemos vitamina D. Y si no hay vitamina D, no hay mineralización posible. Entonces se produce una serie de alteraciones, ¿no? Y esto, pues, que puede afectar a niños o también puede afectar a las personas. El niño produce el raquitismo, en los adultos la osteomalacia. Entonces deficiencia de vitamina D, y esto también falta de exposición al sol y problemas de absorción a nivel tracto gastrointestinal o también a nivel renal, ¿no? Entonces hay que ver estos tipos de patologías, pero igual, falta de vitamina D, entonces muy importante. Ahora ya se está generando, ahora da mucho gusto que caramba muchas instituciones ya comiencen la administración suplementaria de vitamina D, 4.000 unidades por día, que es lo que se debe administrar. Pero no es necesario tampoco cumplir eso, sino exponerse al sol unos 10 minutos y ya tiene suficiente cantidad de vitamina D como para sintetizar, ¿no? y que dé soporte o por lo menos cubra esta necesidad diaria de vitamina D. Muy bien. En el raquitismo afecta a niños, ¿no? En crecimiento, el hueso en crecimiento no hay remodelado y hay un déficit de mineralización que afecta a la nutrición. Esta va a sentir dolor, calambre, debilidad muscular, retraso en el desarrollo psicomotor, infecciones a repetición, fragilidad ósea y también retraso en el crecimiento. Entonces todo eso trae consigo este tipo de raquitismo, ¿no? Bien.
tenemos entonces, muchas veces, la cabeza o frente son prominentes, el cráneo blando, o sea, cráneo tal, ¿no? Es curioso ver estos pacientes como están muy redonditas a nivel occipital, lo echan, incluso se pone plano, ¿no? Entonces es un ablandamiento del cráneo, ensanchamiento de las zonas articulares de la mochila y de la rodilla, deformidad de los huesos largos de la pierna que no son arqueados, engrosamiento de la unión de la rodilla con el esternón y alteraciones también algunas veces en el vertebral, produciendo lo que conocemos nosotros como una cifosis. Muy bien. Entonces tenemos que la osteomalacia afecta al adulto. Ahora, el hueso mineralizado es sustituido por osteoides que no se mineralizan, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Está muy bien, de repente hay alguna tipo de patología que pueda determinar esto, o falta de vitamina D, o de repente pues una persona ermitaña, ¿no? Que no le gusta salir y que falta de vitamina D, no le da la radiación solar que es suficiente para que pueda haber esta síntesis de vitamina D, no la da, entonces está para escondido y sin rayos solares, y esto pues trae consigo una serie de alteraciones. O de repente, agregado a esto, puede haber trastorno gastrointestinal como enfermedad celíaca, o también procesos inflamatorios también intestinales, ¿no? Aquí aumenta la fragilidad ósea, los dolores óseos al tacto y a la fractura que no se consolidan, y hay una debilidad y también una fatiga muscular. En estos casos, a veces, por ejemplo, si puede producirse alguna lesión o alguna fractura, se puede formar el callo óseo, pero no hay una consolidación de eso, ¿no? Se forma toda esta matriz osteoide, pero no hay osificación. Entonces hay un retardo o una falta de esta calcificación, y entonces no hay una buena osificación y una buena reestructuración del tejido óseo ante estos accidentes. El hiperparatiroidismo primario. La paratormona tiene un papel primordial en la homeostasia del calcio, y esto cual dentro de esta función de las paratormonas, ya estamos recordando lo que hemos dicho, que incrementa la reabsorción ósea y movilización de calcio debido a un gran incremento de la actividad osteoclástica. Aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales, aumenta la excreción urinaria de fosfato, aumenta la síntesis de vitamina D, activa la 1,25 hidroxilasa D a nivel de los riñones, aumenta la absorción intestinal de calcio y moviliza el calcio óseo. Entonces, todas estas son funciones normales que va a desempeñar esta paratormona. Muy bien. También tiene un papel importante en la homeostasia del calcio. Entonces, toda esta paratormona. El número de osteoclásticos, o sea, está aumentado. Ataca a las trabéculas del hueso cortical y pueden formar espacio quístico, ¿no? O sea, la mayor cantidad, cuando se produce hiperparatiroidismo, mayor producción de osteoclastos, mayor actividad, ¿no? de reabsorción. Esta mayor actividad de reabsorción a nivel de la médula ósea puede comprometer y atacar a todas estas trabéculas óseas, y entonces da unos espacios a nivel de este espacio medular del hueso, y eso es lo que puede provocar una osteitis quística, ¿no? Una osteitis quística. Pero también hay una actividad osteoblástica y se genera también la fibrosis. Entonces también ahí puede otra patología que puede dar la osteitis quística fibrosa. Otras veces, además de eso, hay zona de hemorragia, zona de fibrosa, presencia de células osteoblásticas, y es lo que conocemos nosotros como tumor pardo del hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo, entonces, primario, se manifiesta por tres anormalidades que están interrelacionadas, que son la osteoporosis, pues una actividad más intensa en la falange, la vértebra proximal, la osteitis fibrosa y el tumor pardo. Son tres patologías características cuando se presentan estos tipos de alteraciones. Muy bien. La osteodistrofia renal describe los cambios óseos que ocurren en la nefropatía crónica, incluso los asociados a la diálisis. Comprende entidades descritas como la osteopenia y la osteoporosis, la osteomalacia, el hiperparatiroidismo secundario y retraso en el crecimiento. La nefropatía causa anomalías óseas por tres mecanismos. ¿Cuáles son esos tres mecanismos? Disfunción tubular. Acá hay una acidosis tubular renal. El pH bajo disuelve la hidroxiapatita, provocando la desmineralización de la matriz y la osteomalacia.
Entonces ese es el pH. ¿Qué cosa más puede suceder? La insuficiencia renal generalizada, ¿no? Altera la función glomerular y tubular, disminuye la excreción de fosfato, produce hiperfosfatemia crónica y con el paso del tiempo hiperparatiroidismo secundario. Y otras también que pueden producir una disminución de factores agregados, por ejemplo, la disminución de la vitamina D, que causa hipocalcemia y que contribuye también al hiperparatiroidismo secundario. Entonces son estos mecanismos que se van a dar y que por eso es que muchas veces uno tiene esta patología renales y esta patología renal, ya le hemos visto también, que se asocia muchas veces a la osteomalacia o al hiperparatiroidismo. Como consecuencia de una insuficiencia renal crónica, entonces la causa está en una hiperfunción paratiroidea y trastorno en la mineralización. Ambas son causadas por hipercalcemia secundaria a un déficit de la hidroxilación de la vitamina D, ya lo hemos también visto en dos fotografías anteriores, por destrucción del parénquima renal y por hiperfosfatemia secundaria a la reducción de filtración glomerular. Otra vez causan hiperparatiroidismo, osteomalacia y también lesiones de tipo MI. Entonces también solamente estamos haciendo acá un resumen de las diapositivas antes vistas y mencionadas. La enfermedad de Payet también produce un aumento de masa ósea desordenado y estructuralmente inapropiado, ¿no? Entonces esto generalmente se da a partir de los 65, a partir de los 70 años comienza a aparecer esta enfermedad de Payet. Es una enfermedad de personas mayores y que afecta más a hombres que a mujeres. La alteración de etiología desconocida, puede haber factores genéticos, puede haber factores ambientales, y está caracterizada por alteración de la remodelación ósea y por un aumento de grosor de los huesos. ¿Qué cosa es lo que sucede? Si yo quiero acá, por ejemplo, remodelado óseo, o volvemos entonces al remodelado óseo. Entonces, ¿por qué se va a dar y cómo se va a remodelar óseo? Ya hemos visto la primera fase, la fase lítica, ¿no es cierto? Es la fase lítica donde viene a accionar los osteoblastos. Estos osteoblastos que habíamos dicho antes, que comienzan a reabsorber una cantidad de hueso. Esta cantidad de hueso comienza a reabsorber y ¿cuál es la función del osteoblasto? Reponer esa cantidad de hueso reabsorbido. Aquí viene el problema. Un ejemplo número para un mayor entendimiento. Podría ser que en determinada parte que se ha provocado esto, puede hacer que la reabsorción de los osteoblastos haya sido, por ejemplo, de 5 gramos. Entonces, un 5 gramos de hueso que ha sido reabsorbido. Entra a tallar nuevamente los osteoblastos y cuánta cantidad de matriz osteoide tiene que reponer 5 gramos. Entonces, los osteoblastos comienzan a sintetizar matriz osteoide y comienzan a poner en forma laminar una capita, 2 capitas, 3 gramitos, 4 gramitos, 5 gramitos y se olvidó. El osteoblasto se olvidó cuánto tenía que reponer. Y sigue produciendo, sigue produciendo, sigue produciendo. Como esta característica que la ponen ustedes, por ejemplo, cada una de estas filas es una lamela, cada una de estas filas de carpetas es una lamela, así se va a poner, se produce entonces la cantidad de matriz osteoide. Pero si en cada una de estas filas entran solamente 20 carpetas, entonces pongo otra más, 21, pongo otra más, que en el fondo hay sitio, 22, pongo otra más, pongo otra más. Esta linealidad se comienza a perder. Y al comenzar a perder, entonces esta carpeta, para tratar de juntarse, ya se comienzan a desviar a uno, a curvar a otro y le da un aspecto con ondulación en su reposición. Y esto le da como un aspecto de mosaico. Y esto es lo que sucede. La fase osteolítica, la fase mixta, y aquí tenemos esto es lo que sucede acá. Entonces, le dije en un inicio que cada lamela puede haber un componente de matriz osteoide y espacio entre la lamela y la lamela, que es lo que se ve aquí como una línea más oscura en la línea de cemento. Y ahí es donde se figura esto. Entonces, pierde su linealidad y le da aspecto ondeado, que le da un aspecto como si fuese pues
esta baldosita que uno utiliza siempre en la casa para poner adorno, ¿no? Entonces, estas baldosas que es lo que dan entonces un aspecto de mosaico. Eso es lo que da este tipo de lesión, un aspecto de mosaico, y es característico, ¿no? O sea, este crecimiento y engrosamiento óseo con pérdida de la línea de cemento y con un aspecto de línea de mosaico es característico, es patognomónico de esta lesión. Es patognomónico. Entonces yo veo esto, entonces, lo curioso es que aquí esto da siempre en personas mayores, ¿no? Siempre da a personas después de los 60, 70 años. Ahí se da este tipo de lesión. Y la afectación, o sea, la causa todavía no es del todo conocida, como le dije, algunas pueden ser virales, otras pueden ser bacterianas, todavía no está registrado este asunto. Otra patología, la osteonecrosis. ¿No? La osteonecrosis o necrosis avascular está relacionada con fracturas o con tratamiento con corticoides y con otros factores que puedan producir una insuficiencia vascular y llegar a esto una tromboembolia, presión externa sobre los vasos u obstrucción venosa. Todas estas alteraciones pueden darse en esta osteonecrosis. Bien, esto ahora tenemos ahí que hay otro tipo de patologías. Una patología también que se puede dar a nivel de los huesos son las infecciones, y las infecciones a nivel de los huesos. Estas infecciones, ¿cómo se denomina? Se denomina pues una osteomielitis. La osteomielitis que puede ser aguda o puede ser crónica, la osteomielitis. En realidad yo le he puesto osteomielitis tuberculosa porque, bueno, eso es lo que ustedes van a hacer dentro de su trabajo. La osteomielitis puede dar a cualquier edad, generalmente, y es más frecuente, sobre todo en niños y en adolescentes. Ahí es donde se presenta más la osteomielitis. A veces por la misma inseguridad o la ociosidad que presentan estos niños y que pueden presentar cierto tipo de lesiones. La osteomielitis se puede, la causa puede verse a múltiples, ¿no? Esta puede ser una osteomielitis muchas veces de todo tipo, una osteomielitis viral, porón, etc. La causa también es importante, pero la más común es la osteomielitis piógena, la osteomielitis generada por bacterias. Y dentro de esto tenemos que la más frecuente es el estafilococo aureus, entre el 80 y 90% son las estafilococo aureus. Esto puede dar, entonces, se puede extender por vía hematógena o también por continuidad. Entonces, a veces, un traumatismo, una caída, una punción, y esto puede originar cualquier tipo de lesión piógena que puede llegar y comprometer al hueso, y esto se denomina osteomielitis. La localización más frecuente es a nivel de la metáfisis de los huesos. ¿Por qué? Porque es la zona más irrigada. Una vez que se llega a esta metáfisis de los huesos, comienza entonces a provocar, como todo daño, hay un daño de la lesión, y este daño de la lesión celular hay una respuesta vascular. Esto es bastante irrigado, entonces ahí se va a producir una respuesta pues, inflamatoria de inmediata. Tan es así que esto comienza entonces a producirse, pues a generarse todo lo que es la pus, o sea, gran cantidad de polimorfos nucleares. Estas polimorfos nucleares pues van a tener que dirigirse hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, buscando en forma horizontal o también en forma vertical, buscando la salida. Y esto va a afectar muchas veces. Se dice que a las 48 horas el hueso está completamente necrótico, ¿no? Y entonces, ¿y esto por qué? Porque comienza a afectar todo el hueso reticular o todo el hueso esponjoso, lo comienza a fragmentar, lo comienza a destruir el endósteo también de esa manera, y puede llegar a la parte cortical e inclusive también puede llegar a la parte de la corteza. Bien, es una lesión en la metáfisis que se extiende en la cavidad medular, la destrucción por tejido, comienza a destruir el endósteo, el periósteo y se extiende al tejido blando, ¿no? Entonces todo esto, el hueso afectado se necrosa en las 48 horas, está necrosado. Al extenderse el tejido blando, entonces esto puede, como es una secreción purulenta, puede dañar también la parte blanda, puede dañar la piel y salir y expulsar todo el contenido purulento hacia el exterior y provocando pues lo que es una fístula, ¿no? Va a provocar lo que es lo que conocemos como una fístula.
Entonces, y ya con eso, a veces esta fístula puede perdurar, puede ser crónica, una fístula produce una osteocutánea, ¿no? Entonces se van a ver. ¿Qué complicaciones tienen esta lesión? Depende de la gravedad y depende de la virulencia también, ¿no? de estas gérmenes que así, ¿no? Si está, esto puede producir una septicemia, ¿no? Puede producir una alteración de sepsis a nivel orgánico. Si es que no está en la nueva articulación, pero está muy cercana a ella, puede producir una artritis séptica, ¿no? Ahora, como ustedes saben, hay destrucción de toda la parte interna del hueso esponjoso, hay destrucción del endostio, hay destrucción del hueso compacto. Y entonces, ¿qué puede originar esto? La fractura, ¿no? Una fractura patológica fácilmente porque hay una alteración de todo este componente óseo. Si esta fístula perdura, entonces puede también generar aquí otro tipo de alteraciones, y que esos son los amiloides. Pero ahí no queda todo. Como se ha producido ahí una fístula ya con bastante tiempo de evolución, puede comprometer el epitelio circundante a esta fístula, el epitelio escamoso, y puede producir un carcinoma escamoso por el compromiso inflamatorio crónico y con daño del riñón. Y tampoco queda todo ahí, sino que también esta osteomielitis a nivel óseo también puede provocar cierto tipo de alteraciones genéticas celulares, y también esto viral, o ser consecuencia o ser causante de una transformación maligna a un osteosarcoma. Entonces imagínense ustedes que todo esto no es frecuente, pero sí se da. La transformación maligna, ¿no?, de esta osteomielitis a un osteosarcoma también es evidente. Muy bien. La osteomielitis, pues, a veces, yo lo he puesto acá porque esta osteomielitis granulomatosa, en realidad deberíamos tratar la osteomielitis granulomatosa, la que se da como antecedente primario, es a nivel de la tuberculosis pulmonar. También hemos hablado bastante de esta tuberculosis pulmonar, que algunas veces puede ser por mucha de la culpa la tiene el mismo paciente, portador de esta tuberculosis, en la cual hace caso omiso o no lleva un tratamiento adecuado. Cuando no lleva un tratamiento adecuado, entonces estas lesiones cavitarias pueden sufrir alguna invasión vascular o linfática, y por ese medio entonces transportar a estos micobacterios. Estos micobacterios pueden llegar a cualquier parte del organismo y provocar lo que nosotros conocemos como la tuberculosis extrapulmonar. Esta tuberculosis extrapulmonar, que corresponde aproximadamente al 3% de todos los pacientes que tienen tuberculosis, pueden hacer tuberculosis extrapulmonar. Y esta tuberculosis extrapulmonar puede afectar el riñón, el hígado, el vaso, el cerebro, etc. Algunas veces también puede afectar el hueso. Entonces es lo que llamamos nosotros la osteomielitis granulomatosa. Y esta osteomielitis granulomatosa puede también algunas veces afectar también, porque el hueso, cualquier parte del organismo, cualquier parte del hueso puede ser afectada, pero también puede afectar la columna vertebral. Y cuando afecta la columna vertebral es lo que se denomina ya entonces la enfermedad de Koch, ¿no? Ahí es donde tenemos esta enfermedad de Koch. Y esta enfermedad de Koch muchas veces pues, puede permanecer latente por años, ¿no? O también se puede dar en paciente con SIDA y puede ser multifocal. Generalmente cuando da esta afección puede comprometer las vértebras dorsales y las vértebras lumbares. Ahí generalmente se va a dar esta lesión. Entonces, si se da compromete la vértebra dorsal y la vértebra lumbar, esto puede provocar también, porque esto comienza a atacar a nivel del cuerpo vertebral, y se produce ahí la lesión. Y esta lesión es una lesión granulomatosa caseificante. Entonces vamos a ver que hay secreción caseificante, o sea, pus. Esto puede romper igual compromiso que hemos mencionado hace un minuto de una osteomielitis. O sea, tiene que salir, puede romper toda la parte interna del hueso, llega a la parte externa, ¿no? Y puede romper y sale al exterior. Entonces, pero eso,
como esto acá, ¿qué cosa? Hay daño de un cuerpo vertebral, daño de otro cuerpo vertebral por contigüidad, el disco intervertebral lo destroza. Entonces puede provocar una purulenta, puede provocar una secreción de pus y también una debilidad dentro del hueso de esta columna y hay un aplastamiento, ¿no? Entonces acá es una zona, esto es lo más destructiva, entonces hay un aplastamiento, ¿no? Acá entonces, y esto pues por la necrosis que se produce. La manifestación es clínica, imagínense ustedes entonces qué cosa es lo que va a dar. Afecta multivértebra con frecuentemente la fractura por compresión permanente que causa escoliosis, cifosis y déficit neurológico por compresión de la médula o los nervios raquídeos. Entonces eso es lo más característico y lo que vamos a ver entonces también. Bien, entonces también la osteomielitis crónica, acá lo que no es, esto no es tan característico porque esto, lo característico es una enfermedad. ¿Qué cosa es lo que se manifiesta? Se manifiesta pues el cuadro clínico que se le ha mencionado anterior. Puede haber alteraciones, ¿no? Dolor para comenzar y alteraciones neurológicas limitantes, ¿no? Entonces manifestada porque esa compresión propia de la médula. Y también puede haber otras alteraciones que pueden estar en relación también con este cuadro tuberculoso general. ¿Sí? Entonces todas estas complicaciones que van a que la enfermedad irrumpa a través de los discos intervertebrales, forma de acceso, se extiende a la parte blanda, con fracturas permanentes y con destrucción de la vertebra. Deformidades graves como la cifosis, escoliosis, déficit neurológico por compresión nerviosa neural, artritis tuberculosas, formación de fístulas y la amiloidosis. Entonces, todas estas son alteraciones que pueden dar o complicaciones que pueden originar esta enfermedad del cuerpo. La osteonecrosis o necrosis vascular, bueno, este es un infarto a los huesos o de la médula ósea. Es una enfermedad causada por una disminución del flujo sanguíneo a los huesos y lo que provoca una muerte relativamente frecuente que puede ocurrir en la cavidad medular o puede afectar tanto la médula como la orbital. Está relacionado con fracturas, con tratamiento y también con tratamiento por corticoides. Puede producir insuficiencia vascular por lesión mecánica de los vasos sanguíneos, tromboembolia, presión externa y sobre todo en los vasos con obstrucción venosa también. Muy bien, esto es lo que se muestra y muchas veces esto se relaciona mucho con tratamiento por corticoides, ¿no? Entonces, y la primera causa de esto es este tipo de tratamiento que puede llegar a esta lesión. Bien, llegamos ahora a lo que es tumoración o tumores óseos. Nos queda 20 minutos. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos. Bueno, generalmente el tumor óseo visto con mucho cuidado, a veces los médicos mismos tienen un poco de temor, tumor de hueso, porque a veces piensan que es muy complicado, muy difícil llegar a tenerlo, ¿no? El problema es el tratamiento más que todo que otras cosas. Son poco frecuentes, el 1,2% de todas las neoplasias malignas afectan más a niños y adolescentes, con frecuencia son de alto grado. La sintomatología suele ser inespecífica, la edad, localización y la radiografía son bastante constantes para cada lesión. El tratamiento, radioterapia, cirugía y a veces un tratamiento multigrado. Son generalidades lo que vamos a ver en esta neoplasia, ¿no? En estos tumores óseos generalmente. Estas se caracterizan porque hay lesiones óseas y los tumores óseos tienen una cierta particularidad. Estos tumores óseos siempre van a aparecer con mucha frecuencia, se repiten y se repiten y se repiten en la misma localización ósea. Algunas a nivel de la epífisis, otras a nivel de la diáfisis, ¿no? Otras a nivel cortical, otras a nivel medular y así se van repitiendo. Otras en niños en huesos largos, otras en huesos cortos, ¿no? Entonces son patologías características para cada región, tanto la maligna como la benigna. Los grupos etarios también son importantes en esta lesión. Muchas de estas patologías se van a respetar mucho, van a conservar esos grupos etarios donde se van a presentar. Por ejemplo, si yo digo, bueno, tiene un sarcoma, ¿qué grupo etario hay? Entonces está de los 12 o los 15 años hasta los 25 años. Muy bien, ese es el grupo etario.
etario. Y si está a nivel de la rodilla, mayor razón para pensar en un osteosarcoma todavía. Entonces, siempre hay esta lesión. Por eso, cuando hay esto, generalmente lo único que puede pedir acá, porque la radiología juega un papel muy importante en el diagnóstico de esto. A veces cuando me llegan a mi partes óseas o fragmentos óseos, a veces, porque eso no es que le van a sacar por una osteomielitis, por ejemplo, no le van a sacar todo el hueso, ¿no? Sacan solamente fragmentos óseos. ¿Qué cosa es lo que siempre yo pido? Son las radiografías. Y la radiografía para ver a qué nivel y dónde está localizada la lesión. Entonces, con eso ya uno se forma una idea, hasta a nivel de la diáfisis, a nivel de epífisis, es cortical, es medular, ¿no? Entonces dice externa, es interna, etc. Entonces uno se queda. ¿Y qué edad tiene? Tiene 50 años, 40 años, 20 años o 10 años. Entonces también eso es básico para esta lesión. Y uno, en lo posible, si usted piensa una lesión maligna, en lo posible no le haga nada. Con la radiografía, cierta característica radiográfica y envíenlo a otro centro de salud o centro hospitalario de un mayor nivel. Esto es lo importante en esto. Aquí tenemos una imagen de la epífisis, la diáfisis, la metáfisis y la cantidad de tumores que puedan ver localizados en tanto tumores benignos como tumores malignos que se puedan presentar a cada nivel. Igualmente en la parte media, en la parte cortical, paracortical, etc., en la parte también de la epífisis interna, son diferentes tipos de tumores muy importantes ¿no? Saber y conocer esta localización. ¿Por qué? Porque siempre se repite. Entonces ya por eso que el traumatólogo cuando ve esto ya sabe a qué y qué cosa es lo que va a presentar. Dentro de los tumores óseos hay tumores óseos formadores de hueso y dentro de ellos tenemos tumores óseos benignos. Y dentro de estos tumores óseos benignos tenemos el osteoma. El osteoma también nosotros a veces le llamamos una excrescencia ósea, ¿no? Excrescencia ósea y que puede ser sesilopeducular. Esta excrescencia ósea que mayormente puede estar más a nivel del cráneo, ¿no? A nivel de la cara cráneo, aunque también se puede presentar en algunos huesos largos. En la diáfisis, de repente, de los huesos largos. Se presenta en los 40 a 60 años de edad, la relación 1 de 1 a 2, y esto es más frecuente, aunque también en la diáfisis del hueso se puede presentar este osteoma. Este osteoma se caracteriza, miren ustedes acá, ¿por qué? Porque esto va a ser original en la cortical del hueso. Esto generalmente va a estar formado por hueso compacto. El hueso compacto nada más es el osteoma. Entonces son lesiones que pueden ser sésiles, pueden ser tropuladas, de localización cortical. Neoplasia benigna de localización cortical, ¿no? Y que mayormente se presenta en la cara o cráneo, aunque también puede presentarse en la metáfisis de los huesos planos. La histología no la vamos a tocar. La histología en cuestiones de patología, en cuestión de patología para ustedes, más que todo vamos a tocar los patrones histológicos porque son muy diferentes a las características histológicas, ¿no? Las características histológicas, yo me conformo con que ustedes sepan la localización, que sepan y las características, cómo se va a presentar. Tenemos otro osteoma osteoide. El osteoma osteoide constituye el 11% de los tumores óseos. Se presenta entre los 10 y 30 años la relación, siempre casi la relación en todos los huesos, en todos los tumores óseos, siempre hay una relación hombre-mujer. Y siempre es el doble caso, ¿no? 2 a 1, algunos 1.2. El único tumor donde más se presenta en mujeres que en hombres es el tumor de célula ocular. El resto, casi todos los tumores se presentan mucho más en mujeres que en hombres. El origen es intracortical. Ya hemos tenido el osteoma de origen cortical, ¿no es cierto? Neoplasia maligna de origen cortical, ¿no? El osteoma osteoide, origen intracortical y en la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Intracortical y en la metáfisis de los huesos largos. Se caracteriza por tener una zona central llamada nido, y este nido que corresponde a la lesión en la zona periférica constituye hueso reactivo. Entonces, esta es una neoplasia benigna, ¿de dónde vamos a tener esto? Que se va a originar localizar a nivel de la metáfisis, y se caracteriza por tener una zona central llamada nido.
hueso benigno, ¿no? Intracortical con la presencia de un nido. Y este nido tiene que medir hasta 1.5 centímetros. Esa es la característica de esta lesión. Puede tener dolor que tiende a ser mucho más intenso durante la noche y suele responder muy bien a los analgésicos. Otra característica también. Entonces, un osteomosteoide es una neoplasia benigna, intracortical, que se caracteriza por la presencia de un nido y que esto también se caracteriza por presentar dolor siendo mucho más de la noche, pero o dolor nocturno que se alivia con los medicamentos o que se alivia con los analgésicos y que está localizado a nivel de la metáfisis. Muy bien, aquí entonces tenemos nosotros un pequeño ejemplo, aquí está la imagen, radiolúcida, ¿no? Entonces, y este es el nido, acá lo tenemos, este es el nido intracortical, acá está la cortical, intracortical. Este es el nidito, y ese nido solamente tiene que medir hasta 1.5 centímetros, ¿no? 1.5 centímetros, nada. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si mide más? Si mide más, entonces le cambiaremos el nombre. Y le cambiamos el nombre poniéndole un osteomosteoide, ¿no? El osteomosteoide gigante, también, esto no. Le ponemos el osteomosteoide gigante o el osteoblastoma. Entonces, eso es la otra. Entonces, ya tenemos el osteomosteoide y también el osteoblastoma. El osteoblastoma también, ¿por qué se caracteriza? Una lesión benigna, intracortical, ¿no? Que también tiene nido, pero que el nido mide más de 1.5 centímetros, ¿no? Entonces, el nido tiene más de 1.5 centímetros. ¿Y qué cosa es también? Manifiesta dolor, sí, un dolor progresivo, pero que no remite a los antiinflamatorios, a la esteroidea, a la aspirina, no remite a los analgésicos. Entonces, el osteomosteoide sí remite. El osteoblastoma, entonces, no remite así. Una característica también curiosa, ¿no? Mientras uno remite con los analgésicos, el otro no remite. Y constituye el 3% de todos los tumores. Entonces hasta ahí ya tenemos otro tipo. Que conste que yo no le estoy diciendo ni explicando siquiera la característica citológica de esta lesión, a pesar de presentarse ahí, no como le dije, ¿no? Esto puede ser, estas son las características, puede ser reactivo, osteoblastoma, entonces es un hueso mucho más primitivo. Déjenlo al patólogo, entonces para que él decida si es benigno o es maligno. No vamos a hablar a ustedes de las características histológicas que se manifiestan en esta lesión. Muy bien. El osteosarcoma, también, o sarcoma osteogénico, es una neoplasia maligna, ¿no?, en las células tumorales que producen matriz osteoide. El osteosarcoma, un tumor maligno, productor de hueso. El osteosarcoma, también la formación ósea, acá en la primera diapositiva, puede presentarse, es un tumor. El osteosarcoma es una neoplasia maligna formadora de matriz osteoide. Ahora, un ejemplo sencillo, no interesa la cantidad. Esto puede tener dentro de su presentación osteológica, puede tener o estar compuesta por matriz condroide, por matriz también de repente componente fibroblástico. Entonces, gran cantidad. De repente yo puedo tener pues, un tumor en el cual el 90 o 95% es tejido fibroblástico. Y un 5% nada más por ahí, buscando la matriz osteoide. ¿Acaso este es un sarcoma fibroblástico? No, porque el sarcoma fibroblástico no produce matriz osteoide. Si yo veo que este tumor tiene matriz osteoide, deja de ser un sarcoma fibroblástico para convertirse a un sarcoma, ¿no? Un osteosarcoma fibroblástico. Entonces, eso es la característica. Igualmente sucede con el tejido cartilaginoso. Puede tener cartílago un 95%. Basta que yo vea la mínima cantidad de fructos de tumores de hueso para darle también que este es un osteosarcoma condroplástico. Entonces, eso es importante para definir, sobre todo,
en la actividad diaria, ¿no? ¿Qué cosa es un osteosarcoma? Bien, constituye el 20% de todos los tumores óseos, es el más frecuente después del mieloma, ¿no? Pero el mieloma, pues, si lo hubiésemos estudiado acá, el mieloma ustedes ya lo han estudiado dentro de la patología mieloproliferativa, ¿no? Entonces ahí ya no tocamos esto. Simplemente es a veces, algunas veces puede ser que sobre todo en las residencias o de repente en el ENAR, y eso ha sido ya conocidísimo, ustedes también lo saben, neoplasia maligna más frecuente en hueso. Si dice neoplasia maligna más frecuente en hueso, sin mencionar nada, es la metástasis. Pero si dice neoplasia maligna primaria más frecuente en hueso y no figura el mieloma, entonces es el osteosarcoma. Pero si dice neoplasia maligna primaria más frecuente en hueso y figura el mieloma, olvídense del osteosarcoma y pongan mieloma. ¿No? Esas son las características de repente que hay que tener en cuenta. Bien, se presenta más en mujeres que en hombres y se desarrolla en edades. Esto está entre los 10 y 25 años, el grupo etario más frecuente que se va a desarrollar. El grupo etario entre los 10 y 25. Pero también hay otro grupo etario, y otro grupo etario que se presenta muchas veces lo podemos encontrar después de los 50 años. Y esto es generalmente cuando se suele originar esto, es que han recibido tratamiento o han recibido una terapia, ¿no? Una terapia por otro tipo de patología, o han tenido antecedentes de otra patología ósea, de repente una mielitis, ¿no? Entonces vamos a ver entonces, y generalmente también esto suele encontrarse a nivel de la rodilla. En el 50% lo tenemos más a nivel de la rodilla, entre la tibia superior y el fémur inferior. Es más frecuente a ese nivel. Encontramos un 58%, un 60% casi a ese nivel. Dentro de la patogenia, el 70% tiene una anomalía genética adquirida, como alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales complejas, ¿no? Los factores que se relacionan a mayor riesgo son factores genéticos del RB, el TP53, el INK4A, el MDM2, entonces son factores que están relacionados, ¿no? Desde el punto de vista cambio genético o alteraciones genéticas que se encuentran con esto. A veces lo más encontrado es el RB y el TP53, ¿no? Eso es lo más característico y lo que más le van a preguntar a ustedes. La quimioterapia y la radioterapia también se asocia a estos factores. Lesiones óseas benignas preexistentes. Lesiones óseas benignas preexistentes que también están relacionadas con este cáncer, con este osteosarcoma, y habíamos mencionado con la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es la que con mayor frecuencia produce una transformación maligna. ¿Ya? La enfermedad de Payet, entonces, es la que con mayor frecuencia se produce una transformación maligna. También tenemos el tumor cerebro gigante, la displasia fibrosa, la osteomielitis crónica. Ya, todo eso lo hemos mencionado también. Pero siempre la enfermedad de Payet es la más frecuente, ¿no? Se dice que en algunos casos el 1% y que puede llegar, en otros casos, puede llegar hasta el 8% de transformación maligna. Ahí tenemos entonces el osteosarcoma, que crece en la parte medular, rompe toda la parte interna, rompe la cortical y se extiende a la parte externa, ¿no? O a la parte externa o tejido blando. Desde el punto de vista radiológico, entonces cuando crece este tumor o el hueso crece, y al crecer puede romper de repente al periósteo. Curiosamente que algunas veces rompe el periósteo y radiológicamente se va a manifestar como unos radios perpendiculares que se van a ver así. Esa es la imagen de sol que ustedes ven, o imagen, ¿no? En radios solares que se van a ver, ¿no? Entonces la imagen en radio de sol, de esta forma perpendicular, y simplemente se da por una reactividad perióstica, ¿no? Aquí lo tenemos, este es el tumor, y cuando rompe esto va a dar esta morfología. Característico, ustedes tienen esta lesión, como le dije, están en su salud haciendo sus prácticas comunales o rurales, encuentran esta lesión en una radiografía, no lo toquen,
váyase ahí, de repente patología o presunción diagnóstica de un osteosarcoma. Basta con esta lesión. Pero también puede hacer otro, que el tumor crezca y levante el periósteo. Cuando el tumor crece y levanta el periósteo, entonces aquí tenemos una imagen, imagínense ustedes una imagen como si fuese esto, un triángulo. Y acá radiológicamente lo vemos acá, hacemos una rayita imaginaria y este es un triángulo. Esto es lo que se llama el triángulo de Kollmann o espolón de Kollmann. Y acá no encontramos esta formación del radiosol. Simplemente son las características histológicas que se pueden manifestar. También visto y también que deduce que esto es un osteosarcoma. Histológicamente, el osteosarcoma puede tener una serie de patrones histológicos. Puede ser, y lo que estamos saliendo acá simplemente es un osteosarcoma clásico, ¿no? El osteosarcoma osteoblástico, el osteosarcoma fibrolástico, el osteosarcoma condroblástico, que son los más frecuentes, se caracteriza por su alta celularidad, crecimiento rápido, necrosis, hemorragia, y todo esto son una neoplasia de alto grado. Invasión al tejido circundante también son de necrosis o hemorragia, y sobre todo que presenta la matriz ósea. Ojo también ahí cuando a veces ¿qué es la constituye el osteosarcoma? Esa puede ser una pregunta bastante sencilla, y si no, bueno, son células generalmente está constituido por, algunas veces lo pueden encontrar en su libro por las células mesenquimatosas malignas. ¿Y cuáles son las células mesenquimas? Son los osteoblásticos. Entonces son las células osteoblásticas malignas, ¿no? Si encuentran ahí dentro y distractores células osteoblásticas malignas o células osteoblásticas, perfecto. Y si encuentran ustedes dentro de los distractores células mesenquimatosas, esas. Entonces, ahí también, entonces pueden dar. ¿Por qué? Porque en realidad son. Ahora, que estas células mesenquimatosas, como son células primitivas, células degeneradas, esto puede adquirir una morfología, que estas son las células osteoblásticas, es lo que se llama el osteosarcoma osteoblástico, así se le llama. Pero esta morfología también puede dar fibrolástico, acá tejido bastante componente de tejido fibroso, bastante. Pero si hay esta matriz osteoide, este es un osteosarcoma fibrolástico. Y también el condroblástico, bastante componente de tejido cartilaginoso, pero la característica es lo que va a mandar ahí la matriz osteoide. Muy bien. Yo sé que van a aprender, sé que tienen examen, o sé que tienen también su patología. Quedan 6 minutos. Vamos a tratar de acabar con este tejido cartilaginoso y que no haya ningún problema. Bueno, dentro de la patología cartilaginosa encontramos nosotros la exostosis osteocartilaginosa. La exostosis osteocartilaginosa es la neoplasia maligna más frecuente de todos los tumores. Es la más frecuente. El 45% de todos los tumores óseo-benignos corresponde, y el 12% de los tumores óseos en general. ¿No? En general, el 12% es esta osteocondrosis. Es una excrescencia ósea del tejido óseo que se sitúa en la superficie de los huesos largos y su extremo se ha revestido por un cartílago, ¿no? Aparece solo en los huesos largos del eje endocondral y se localiza en la metástasis. Entonces es una lesión que tiene la zona de crecimiento muchas veces, ¿no? Esta es una lesión, un crecimiento, exostosis ósea, es un sobrecrecimiento que puede ser sésil o puede ser pedicular, una neoplasia, ¿no?, benigna, ¿no? Bueno, que puede ser sésil o puede ser pedicular. El tamaño varía. También puede ser solitario o puede ser múltiple. Y se detecta entre los 10 y los 30 años de edad. A veces se dice que su crecimiento se detiene cuando se cierra la metáfisis, ahí se detiene ese crecimiento. Entonces crece a ese nivel, crece el nivel de la metáfisis, y ahí es donde se produce el tipo de lesión. Muy bien, miren ustedes acá y el tamaño varía. ¿Cuál es la característica de esta lesión? Puede ser sésil o puede ser pedicular, ¿no? ¿Y esto cuál es la característica? Que en el borde externo, en el borde distal, ustedes ven esta radiopacidad que hay acá. Esa radiopacidad, todo el bordecito está cubierto por cartílago. Si no tuviera eso, entonces, ¿qué sería? Una exostosis nada más, una exostosis ósea, una lesión benigna que va a tener
origen pues a nivel de la corteza. Y esta no, esta se va a dar, miren ustedes, a origen de qué? De la medular. Un crecimiento que viene desde adentro, ¿no? Este comienza ahí. Y este crecimiento que puede ser como un crecimiento sofístico, que puede ser sésil o puede ser pedunculado, y cuya característica que en el borde externo, en el borde superficial externo, está recubierto por cartílago. Y también esto tiene su característica también, esta lesión. ¿Y por qué? Acá lo tienen en un corte, fresco, este está un corte con coloración de paz, acá lo tienen también un corte histológico, uno de ellos y otro corte. Nosotros cuando vemos esto, ¿qué es lo que me interesa a mí saber? Es el espesor o cuánto mide esta cubierta de cartílago. Eso es lo que me ven. Jamás esta cubierta de cartílago, jamás tiene por qué medir más de 3 milímetros. A veces con 2,5, así, uy no, esto ya es un poco grave, hay que buscar más. Entonces, esta cubierta, pues, esta cubierta acá, es lo que tenemos. Acá no pasa nada, ¿no? Pues está muy bonita, todo parece un cartílago en desarrollo, en maduración o en estadio de explicación, muy bien, acá también se ve bonita, pero acá, mire, ya muestra una lesión bastante amplia. ¿Y por qué esto? Porque si mide más de 3 milímetros, entonces ya puedo pensar que esto puede ser un osteosarcoma, ¿no? Eso es lo que hay que pensar aquí. Entonces la cubierta de cartílago y el limo, y de 1 a 3 milímetros, la área de calcificación ósea que puede ser película, el grosor de más de 10 milímetros hace sospechar una lesión maligna. Eso es lo primero que se tiene. No necesariamente 10 milímetros, con 10 milímetros uno ya, pero bueno, además hay que ver la atipicidad o el pleomorfismo nuclear que se presenta también cuando hay más de 3 milímetros. Los condromas es el segundo tumor más benigno, más frecuente. El 11% también de todos los tumores óseos benignos, el otro era el 45%. Se detecta entre los 10 y 50 años. Localización: huesos tubulares pequeños, huesos de la mano, ahí en los huesos tubulares pequeños, la mano y los pies. Neoplasia: ¿cuál es el tumor óseo más frecuente a nivel de la mano, de los huesos de la mano? Los condromas, ¿no? Son los huesos tubulares, ahí se va a presentar también esta neoplasia que tenemos que ver. Los huesos afectados son huesos tubulares pequeños, la falange, el metacarpo y los metatarsianos. Localización en la cavidad medular. Cuando está localizada en la cavidad medular, se denomina encondroma. Localización externa, condromas yuxtacorticales. Y cuando hay múltiples localizaciones, encondromatosis. La mayoría de estos son encondromas, o sea, son tumores bastante solitarios. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver, miren la radiolucidez, la radiopacidad normal y la radiolucidez, que es una linealidad. Acá tengo otra linealidad, acá hay, pero en este huesito, ¿no? Miren ustedes aquí cómo se va como onditas.